Super Mario Kart marcó un antes y un después en los juegos de carreras. Hoy vamos a comparar la versión original de Super Nintendo con su sucesor espiritual en Game Boy Advance. Y también responderemos la pregunta que se deben de estar haciendo en este momento. ¿Por qué el Super Mario Kart 64 no es considerado el sucesor directo? Super Mario Kart para el Super Nintendo fue el primer juego de carreras de la saga de Mario Bros, presentando un estilo gráfico revolucionario para esa época. En el videojuego contaba con 20 circuitos, 8 personajes y diferentes ítems icónicos que ya eran conocidos de la franquicia, tal como era el caparazón y el plátano. Además de la innovación con el Battle Mode, un modo que se convirtió en un clásico para la saga. Y es que corría el año de 1992, cuando en Japón, en el mes de septiembre del mismo año, un 27 de agosto, fue lanzado el primer título de la saga Mario Kart, bajo la dirección de Tadashi Sugiyama y Hideki Kono. Bajo su desarrollo, lograron simular un entorno 3D en la consola de 16 bits, lo que le hacía al jugador sentirse en un entorno mucho más interactivo. Y es que recordemos que eran 20 pistas distribuidas en 4 copas. Además que los jugadores tenían la posibilidad de seleccionar 8 personajes diferentes, en los que destacaba Mario, Bowser, Luigi, Yoshi, Donkey Kong, etc. Pero ¿por qué la versión de 64 será un sucesor directo a pesar de que salió tan solo unos años después? Y es que salió en diciembre de 1996 en Japón y en febrero de 1997 en Norteamérica. Y es que añadió varias cosas, como fue el caso de caparazones azules con alas, entre algunos otros ítems, y cambiaron algunos balances de los personajes, incluso el control de ciertas mecánicas, la física del juego. Y es que originalmente Nintendo quería hacer un port de la versión de Super Nintendo para Game Boy Advance, estilo lo que pasó con Super Mario World. Y es que así iniciaría originalmente el proyecto. Sin embargo, Nintendo se dio cuenta que podían agregarle varias mejoras, conservando tanto la jugabilidad como el estilo visual 2D que ya tenía Super Mario Kart en el Super Nintendo, pero ahora adaptado y mejorado al hardware de Game Boy Advance, incluyendo las 20 pistas originales de Super Nintendo más 20 pistas nuevas. Las de Super Nintendo se tenían que desbloquear, haciendo un total de 40 pistas, no solo las 20 originales, sino añadiendo 20 pistas nuevas. Y aprovechando que era la primera versión portátil, se incorporó un modo multijugador mediante el cable LIN para la Game Boy Advance. De igual manera agregaron un ranking por desempeño en cada copa, algo novedoso para la época. Hablando de ventas, aunque no llegó a tantas ventas como su sucesor en la Super Nintendo, que llegó casi a las 9 millones de copias vendidas, le faltó poco, llegó a las 8.7 millones. La realidad es que vendió casi 6 millones de copias, técnicamente las vendió, ya que vendió 5.9 millones alrededor del mundo. Ustedes se podrán dar cuenta pues el boom que tuvo tanto la versión de Super Nintendo como la de Game Boy Advance. Podemos ver que sí realizaron uno que otro cambio estético, pero la esencia sigue manteniéndose ahí, algo que no pasó en la versión de Nintendo 64, ya que sí tuvo varios cambios que ya lo hacían ver diferente y diferenciarse. No digo que hayan sido cambios malos, sino pues solo aclarando que en la versión de Game Boy Advance es
su sucesor de la versión de Super Nintendo. Curioso cómo es que un port terminó siendo la secuela indirecta de este juego de carreras. Y es que la versión de Super Nintendo tuvo bastante anuncios, publicidad, juguetes didácticos, tal como podemos ver aquí en la pantalla, que se muestra un Yoshi y un Mario en un carrito a control remoto. Imagínense, era el boom, la sensación, algo que no salió de Japón, curiosamente. Incluso promociones en diferentes cosas como pizza. Entonces Nintendo quiso de alguna forma aprovechar el boom que ya había tenido su sucesor en Super Nintendo para algo, para su consola portátil. Es por eso que originalmente la idea era hacer un port para la versión de Game Boy Advance. Incluso iniciaron con el mapeo de mapas, con el juego en sí, pero en forma en que le fueron añadiendo más cosas, pues cambió estéticamente, y algunos sonidos los fueron afinando y cambiando un poco, pero la esencia se mantuvo ahí. Incluso pues aprovecharon el trabajo ya realizado para que los mapas hayan sido jugables, los originales, y reacomodando algunas cosas como la vista que tiene el jugador. Tiene una vista más amplia hacia el paisaje, y en vez de que haya una pantalla dividida abajo donde se puedan ver los personajes más detallados, optaron por nomás dejar como el mapita reducido en la esquina, donde ahora se diferencian por puntos, y reemplazando únicamente al personaje de la tortuga por Wario. Este cambio se realizó debido a que pensaron que como ya tenían varios personajes icónicos, ayudaría de alguna forma a que el público se familiarizara más con este personaje. El video que están viendo de fondo es de un prototipo de la versión de Game Boy Advance, y como dato curioso, incluso ya se quería Nintendo sacar un Mario de carreras para su primer Game Boy. Lamentablemente los limitantes de la consola hicieron esto imposible. Sin duda alguna, el poder haber disfrutado de este título en su tiempo, incluso con amigos o personas que también tuvieron una Game Boy, para poder compartir la experiencia, competir en los diferentes circuitos, debió de haber sido una experiencia agradable, ya que incluso tenía un máximo de 4 jugadores que simultáneamente pudieran vincularse y disfrutar de este título. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, dar like y compartir. Incluso si quieren que después hable de algún otro juego en particular. Aquí toqué muy poco el de Mario 64, ya que nomás quería recalcar el por qué el del Game Boy Advance es el verdadero sucesor del de Super Nintendo directamente.